Queridos amigos de la Galería Nocturna de God Prods, estamos de vuelta aquí en el estudio para contar una nueva historia. Estamos arrancando temporada, esta es la temporada 6, una temporada en la que vamos a estar reconociendo las bandas que pusieron las primeras piedras del heavy metal. Y como verán, pues es una versión reducida de la Galería Nocturna, derivado de la alta tasa de contagios que ha habido de COVID. Perry, Adler y yo decidimos cada quien permanecer en su casa hasta que esto se tranquilice un poco. Mientras tanto vamos a estar generando algunos contenidos. Prueba de ello es este capítulo con el que arrancamos la temporada 6. Va a haber Artistones, va a haber algún unboxing por ahí de alguna caja de lujo de alguna banda. Y desde luego que viene ya también el unboxing del álbum de Algos. Va a llegar en los siguientes días, ya está en plena producción, así que en los siguientes días también va a llegar. Viene el capítulo de aniversario de la Galería Nocturna y de God Prods. Desafortunadamente, pues no lo vamos a tener que aplazar un poco porque pues ahí sí es importante que estemos los tres, que estemos recordando, que estemos contando cómo ha sucedido todo este año. Entonces, ese lo vamos a aplazar un poquito más. Y dicho lo anterior, arranquemos con el primer capítulo de la temporada 6. Vamos a hablar de Black Sabbath, de su inicio y el final de una de las bandas más célebres, más grandes, más influyentes y la que para muchos fue la creadora del heavy metal. Por allá en Birmingham, en Reino Unido, en 1968, Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Geezer Butler y Bill Ward unen sus talentos y crean a esta grandiosa banda. Desde luego que ya había algunos otros artistas, había algunos otros músicos que ya experimentaban con cierta distorsión, que ya tenían en su catálogo cierta textura, ¿no? Con cierta distorsión, ¿no? Con cierta pesadez. Ahí estamos hablando de Jimi Hendrix, estamos hablando de Janis Joplin también. También de Kicks, los Beatles, los Stones, Cream, etcétera, ¿no? Había varias bandas que ya estaban experimentando con este estilo, pero no fue hasta el momento en el que Tony Iommi le sube la ganancia, le pone más distorsión a la guitarra y pues se crea este concepto y esta tremenda banda, ¿no? Con riffs mucho más pesados, con baterías mucho más robustas, más agresivas. Los bajeos de Geezer Butler no tienen nombre, ¿no? Es el tipo que cuando lo vimos en vivo, pues fue una locura ver el bajeo de este señor, ¿no? La manera en la que ataca el instrumento también es brutal, ¿no? Entonces, pues con estos antecedentes, Black Sabbath incorpora también líricas, un poco de horror, un poco de ocultismo, ¿no? Entonces le pone todavía un nivel más de agresividad en el género. Y con el tiempo nos daríamos cuenta que no solamente fueron los creadores, para muchos los creadores del heavy metal, pero también dejaron la semilla para el black metal y para el doom en términos de líricas, ¿no? De oscuridad, de atmósfera también, ¿no? El doom metal pues, es un género muy, muy atmosférico. Entonces estos señores lo hicieron desde 1970, ¿no? Entonces por eso es importante mencionarlos. Desde luego que también había una escena alterna con un heavy metal, con un rock más psicodélico. Por ahí estaba Led Zeppelin, estaba Deep Purple, estaba Pentagram. Había otras bandas en paralelo, ¿no? Tratando de ganarse un lugar en la escena. Pero ahí estábamos hablando de un estilo más progresivo, más experimental, más psicodélico, con mucho teclado, ¿no? Entonces, yo creo que son dos escenas completamente diferentes, simultáneas, ¿no? Pero completamente diferentes, ¿no? Y aquí estamos hablando de la rudeza, de la pesadez de Black Sabbath, ¿no? Y pues, desde luego que también con todo lo célebre que pudo llegar a ser esta banda,
con todo lo grande que fue, pues no fue ajena también a las separaciones y a las salidas de miembros importantes, que parecía que ninguno de ellos podía ser reemplazado. Pues todos fueron reemplazados excepto Tony Iommi. Y dicho esto, me gustaría platicar un poco de las eras o de lo que yo veo en la historia de Black Sabbath. Estamos hablando de la era Ozzy Osbourne entre 1968 y 1979, del 79 al 82 con Ronnie James Dio, que es una de las eras también más célebres y más reconocidas de Black Sabbath. Y a partir de ahí, entre lo que restó de la década de los 80s y de los 90s, pues hubo todavía más cambios, ¿no? Cambios para el bajo. Por ahí estuvo el señor Neil Murray. Para la batería, por ahí estuvo el señor Eric Singer. Vinny Appice estuvo también en las baterías. Desde luego, para la voz también hubo algunos cambios. Estuvo Glenn Hughes, estuvo también Ian Gillan, por ejemplo. Entonces, entre los 80s y los 90s, pues fue todo un torbellino ahí de cambios, ¿no? Después viene el 92, en donde vuelve Dio y graban el Dehumanizer. Después, en el 97, finalmente se reúne la alineación original de Black Sabbath, colocando un directo, el Reunion, con el cual pues se ganaron un Grammy, ¿no? Esta banda lo tiene todo. Tiene el reconocimiento de ser la primera banda que pone el heavy metal en la mesa. Fue inducido al Salón de la Fama en 2006 también. Tiene Grammys, tiene idas, venidas, subidas, bajadas, 19 extraordinarios álbumes. Así que esta banda pues lo tiene todo, ¿no? Entonces en 2010 se vuelven a reunir, se vuelven a encontrar, ¿no? Ya se habían encontrado en el 2006 para la inducción al Salón de la Fama, pero en 2010, con el motivo del fallecimiento de Ronnie James Dio, pues se encuentran ahí en los funerales Ozzy Osbourne y Tony Iommi. Y pues en 2012 azotan el Download Festival y con ello ponen el punto de partida para una gira mundial. Dicho de paso, este es el momento en el que se quiebra la relación entre Black Sabbath y Bill Ward. Aparentemente Bill Ward estaba reclamando algunas dudas en términos contractuales y pues deciden no participar en la gira. El resto de la banda dice, nosotros seguimos, y se encuentran en el camino con un extraordinario batería que se llama Tommy Clufetus, un chavazo. La verdad es que es un baterista joven, con mucha energía, con mucho ataque, con una técnica inigualable, y desde luego que con toda la energía que tiene, pues sí le puso un nivel de pesadez a la banda arribita, ¿no? No se sale del estilo de Black Sabbath. Black Sabbath tiene un estilo muy particular, con baterías muy, muy, muy gruesas, ¿no? No se sale de ahí, pero le pone una personalidad bastante, bastante interesante. Entonces, es ahí cuando pues ya regresa para su última milla, ¿no? De 2012 a 2017, que es el año en el que se retiran. Tienen una carrera, como lo mencionaba, de 19 álbumes en las diferentes eras. Ahí está el Black Sabbath, está el Paranoid, está el Master of Reality, todo esto en la era Ozzy Osbourne. Después llega Ronnie James Dio y ponen en el mercado el Heaven and Hell. Ponen también el Mob Rules. Desde luego, en el 92, como lo comentamos, también colocan en el mercado con Ronnie James Dio el Dehumanizer. Y pues así, una serie de álbumes. Hay una gran brecha entre el 95 y el 2013. En el 95 ponen el disco Forbidden. Y después viene ya el último álbum con esta última alineación. Ponen en el mercado el disco 13, que es una extraordinaria pieza de metal. Es la misma banda, es el mismo heavy metal,
La diferencia es que pues, cuando tú escuchas un álbum que está grabado a inicios de los 70s, a mediados de los 80s, desde luego que la producción pues no es la misma, no tiene la misma estética, no tiene el mismo brillo, no suena igual, ¿no? Y la realidad es que lo único que demostraron con el paso de los años estos amigos de Black Sabbath es que pues iban a sonar o fueron sonando cada vez más pesados, ¿no? Desde luego que los riffs de Tony Iommi, las baterías de Bill Ward, los bajos de Geezer Butler y desde luego esa voz tan particular que tiene Ozzy Osbourne, lo único que hizo en el tiempo fue madurar más y más y más y más y cada vez sonaban más agresivos, ¿no? En 2017, en octubre del 2016, octubre o noviembre del 2016, no recuerdo bien, en la gira de despedida pasaron por México, estuvimos ahí, Megadeth les abrió, dicho sea paso. Y la realidad es que, digo, sí, desde luego que hizo falta Bill Ward, ¿no? Desde luego que lo ideal hubiera sido ver a la alineación original completa. No sucedió así, pero pues no demeritó nada el show, ¿no? La realidad es que yo quedé impactado con la manera de ejecutar de Geezer Butler, el cuerpo que le pone, el grosor que le pone a la música de Black Sabbath es impresionante, ¿no? Entonces, vale mucho la pena y queríamos hacer este reconocimiento para Black Sabbath, queríamos hablar de ellos. Desde luego que colocar toda su historia, la historia de casi 50 años en un capítulo, en un podcast, pues es algo complicado, pero no podía faltar como parte inicial, como la banda que puso la primera piedra para el heavy metal. No podía faltar en estos capítulos. Y desde luego que pasaron muchas cosas con esta increíble banda. Aquí en la Galería Nocturna queremos platicar un poco más sobre los dos álbumes más representativos para mí, ¿no? Desde luego que hay muchos en el medio, ¿no? Pero es el capítulo en el que vemos y vamos a escuchar un poco de la música del álbum que arrancó toda esta historia. Y desde luego vamos a escuchar un poco de música también del álbum con el que cierran la historia, el 13, el último disco de Black Sabbath, el último disco de estudio. Dicho sea paso, en las metal recomendaciones también hablo de este otro álbum puesto en el mercado en 2017. Este álbum es un documento histórico. Vean las metal recomendaciones. Ahí hicimos el destape. Es un color vinyl. Este álbum, este vinilo, representa el cierre histórico de una carrera de casi 50 años en la que Black Sabbath azotó durante todos esos años festivales, recintos en muchos países a nivel mundial, ¿no? De las bandas que tuvieron un impacto masivo. Este álbum es grabado en el 4 de febrero del 2017 en Birmingham, en Reino Unido, y con este álbum se despiden realmente de los escenarios y del heavy metal. Entonces, fundamentalmente creo que la médula de este capítulo pues está centrado en estos dos discos. El primero de ellos pues es el disco homónimo, ¿no? Nuevamente, para muchos, el Santo Grial, ¿no? Aquí se pusieron en la mesa muchas de las influencias de las bandas que fueron que crecieron con este metal, con este género, y a su vez fueron segregando la semilla e influyendo muchas otras bandas, ¿no? Este álbum pues trae algunos o varios himnos, ¿no? Partiendo de la canción o del track Black Sabbath, atmosférico, oscuro, nuevamente para muchos la base del doom, la base del black metal también, ¿no? También el Nativity in Black, que es una pieza de metal bastante ruda. Evil Woman también, que sería utilizada como musicalización para la película del Cuervo. Y bueno, desde luego
pues tiene su historia y siempre vamos a buscar, ¿no? La parte nostálgica, la parte melancólica, y vamos a ir a buscar el primer álbum, ¿no? Pero hay que decirlo, el álbum 13 es un álbum que no le pide nada a sus antecesores. De hecho, como lo vengo comentando, lo único que sucede en este álbum es que sonaron cada vez más estéticos y mucho más pesado, ¿no? Entonces, hay una rola aquí en particular que me gustó bastante, que se llama Dear Father, es el último track. Dicho sea de paso, yo encontré en una parte del track, al final del track, una lluvia y unas campanas que son como las que se escuchan en el primer track, en el track de Black Sabbath, del disco Black Sabbath. A mí me parece que es una buena conexión, suena bastante bien. Y vamos a escuchar un poco de de la música que se encuentra dentro de este par de vinilos. Vamos a escuchar un poco de Black Sabbath, de Nativity in Black, y vemos qué más, en dónde cae el stylus de la tornamesa. Vamos a colocar el stylus ahora mismo y vamos a escuchar directamente de la tornamesa. Como esto que están escuchando ahora mismo, no existía nada. La realidad es que estos amigos con ese tinte de ocultismo, de terror, sí le trajeron un nivel de pesadez y de locura a este nuestro amado género. De hecho, la portada tiene su propia historia también. Se supone que la portada sería nada más este molino que está aquí al fondo. Sin embargo, cuenta la leyenda que esta mujer que está aquí vestida de negro, cargando un gato negro, no estaba en la foto cuando la tomaron, sino que en el momento de hacer el revelado de la imagen, fue que se observó que esta persona estaba aquí. ¿Cierto o falso? No lo sé, pero lo que sí es que le dio un empuje a la portada y al álbum, ¿no? Y dicho por mucha de la gente que fue influenciado por este álbum, entre ellos James Hetfield, pues fue una portada de un álbum que le generaba pesadillas a la gente inclusive, ¿no? Entonces, desde luego que también una de las partes que creo que empujó mucho el estilo y el género, pues eran este tipo de cosas, ¿no? Una cruz invertida tampoco se veía mucho en los álbumes de rock y del heavy metal que en ese momento existían. Así que los tacharon de satanistas y no hicieron nada para desmentirlo. De hecho, como cuenta la leyenda, que como parte de la estrategia mercadológica de Black Sabbath, su manejador les decía: no lo desmientas, manténlo. Y parte de eso fue la fama y el impulso que les dio Black Sabbath. En este mismo álbum viene un track importantísimo en la historia, el Nativity in Black, que dicho sea de paso, también tengo aquí un disco, un disco tributo, el Nativity in Black. Me parece que hay una versión 2 de este, pero en este álbum vienen artistas bastante interesantes. El mismo Ozzy Osbourne hace tributo a Black Sabbath en este álbum. Está Sepultura con Symptom of the Universe. La rola de Nativity in Black por los Ugly Kid Joe. Ugly Kid Joe, extraordinaria banda también. ¿Quién más está? Está Megadeth con Paranoid también. Entonces tiene un cúmulo de invitados este gran tributo. Imperdible este disco también, ¿no? Como lo comentaba, Ozzy Osbourne paga tributo a su creación, lo que se me hace interesante. Y hay también algunos covers hechos por otros grandes. Metallica es uno de los grandes que le ha hecho buenos covers ahí a Black Sabbath también. Y cómo no hacerlo si estas bandas que para mí, que son mis héroes, ¿no? Crecieron con la influencia de grandes músicos como Black Sabbath, ¿no? Entonces vamos a escuchar un poco más de
este disco. Vamos al otro lado del vinilo. Y vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Siempre con esa atmósfera, ¿no? Siempre con esos riffs ácidos, con ese estilo, pues no, si no terrorífico, pues sí con cierta tonalidad oscura, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que encontramos en este disco homónimo, en este primer disco, en esta primera pieza de heavy metal. Vamos a escuchar también un poco de lo que hay en el 13, que como les decía, hay un track, el último track del álbum Dear Father, que es una excelente canción, es una excelente pieza de heavy metal y me encanta cómo termina el track y cómo es que hilan de alguna manera o conectan de alguna manera esta última rola de Dear Father con la primer rola de su disco homónimo ya de 1970, ¿no? Entonces vamos a escuchar un poquito. Me parece que me equivoqué de cara. Un segundo que voy a cambiar aquí la cara del vinilo para escuchar ese track, partes de ese track, y vamos a escuchar también cómo finaliza, ¿no? Vamos para allá. Es el mismo estilo, es la misma pesadez de Tony Iommi de toda la vida, solamente que pues con una producción mucho más interesante, ¿no? Vamos a poner los últimos segundos. Ahora vamos a escuchar cómo es que arranca la rola Black Sabbath. Del disco Black Sabbath de la banda Black Sabbath. ¿Coincidencia? Yo no lo creo. Estos tipos tienen también una manera también conceptual de hacer las cosas. Así que así es como terminamos. Así es como estamos terminando este mini capítulo. Desde luego que es un contenido mucho más corto. Falta el rebote de las ideas y de los grandes comentarios de mis partners in crime. Así que terminamos así este capítulo. Terminamos este capítulo de tributo a una de las bandas más grandes, más célebres de la historia, que revolcó el mundo con su heavy metal durante casi 50 años. Y bueno, no me queda más que agradecerles por su atención, por escuchar a la Galería Nocturna. Recuerden que vienen varios contenidos. Vamos a estar por el momento separados. Tal vez en 2 o 3 semanas nos volvemos a reunir y tenemos la mesa completa. Así que estamos en redes sociales. Déjenos su love, déjenos su hate, déjenos sus comentarios. Díganos de qué les gustaría que estuviéramos aquí charlando. Estamos en goth-prods para Instagram. Estamos en
Prods para Facebook, YouTube, Spotify, y desde hace unos días por acá también nos pueden escuchar en Amazon Music y Audible también. Ya nos pueden escuchar por ahí. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la siguiente. Bye bye.